Muy buenas, Enferebros, ¿qué tal estamos? En el vídeo de hoy me gustaría realizar una pequeña reflexión sobre la economía actual española y las medidas económicas que se están llevando a cabo, como por ejemplo la inminente subida del IRPF del 50-52% a las rentas superiores a 140.000 euros, que si os acordáis comentábamos por Stories el otro día. El único objetivo de este vídeo es reflexionar, analizar y dar otros puntos de vista a la situación actual. Para nada mi objetivo es convencer a nadie de nada, sino más bien invitar a reflexionar, a opinar y a debatir para que todos nos podamos enriquecer de los pensamientos e ideas de otras personas. Desde luego nadie tiene la razón e incluso podemos estar equivocados y aprender entre todos. La economía es un tema que no se suele tocar mucho porque cada uno tiene sus ideas y casi siempre acaba en discusión. La verdad que la mayoría de mortales, entre los cuales obviamente me incluyo, la economía nos parece algo muy complejo y de lo cual sabemos más bien nada. Vamos, que no tenemos ni puta idea. Y es curioso a la par que paradójico, ¿no? Que uno de los principales motores del mundo, la población en general, sea totalmente ignorante del tema. Y la paradoja viene en que nadie nos enseña acerca de economía, no se da en los colegios. Esto obviamente, bajo mi punto de vista, me parece un error. Al igual que en temas de salud, que tampoco se da en los colegios. Ambas asignaturas deberían ser obligatorias desde muy pequeños, ya que son dos pilares fundamentales de la sociedad, y que menos entonces que todos tengamos unos conocimientos básicos. El desconocimiento en estas materias nos hace vulnerables y manipulables ante la información engañosa, y sinceramente, bajo mi punto de vista, es una forma de poder tenernos controlados. Nos hace dependientes de la gente que supuestamente sabe, y al final deciden sobre nosotros o nos hacen creer lo que les da la gana. Supongo que empoderar a la gente con estos conocimientos por algún motivo no interese. Como comentaba al principio el otro día en Instagram, hacía una encuesta en la que os preguntaba si los ricos deberían pagar más impuestos cuanto más ganen. Más del 85% de las personas han votado que sí, que deben pagar más. La mayoría de justificaciones que poníais era porque eso reducía la desigualdad social, por equidad, igualdad, a ellos les afecta menos, etc. En España eso ya se venía haciendo, lo que pasa es que quieren subirlo aún más. En realidad muchas personas dicen que se debe pagar en proporción a lo que se cobra, y eso en sí ya sería un porcentaje. Por ejemplo, si todos pagásemos el 10% de nuestro salario, los que ganasen 1.000 euros pagarían 100, y los que ganasen 10.000 pagarían 1.000 euros, es decir, en proporción. Pero esto no es así, a medida que vas ganando más, vas pagando una proporción mayor. Está en la Constitución y se denomina principio de progresividad. Hay una tabla que veréis en pantalla que delimita los tramos de sueldo con respecto al porcentaje que se debe pagar en cada tramo. Esto es un poco largo de explicar y no es el objetivo de este vídeo, pero si queréis y os interesa, me lo dejáis en comentarios y lo podemos explicar en vídeos posteriores. Ahora bien, imaginemos que en vuestra ciudad hay dos discotecas. Vosotros todos los sábados solís ir a una que está en el centro que cuesta 10 euros, ya que la otra está un poquito más lejos y encima cuesta 20 euros. De repente el dueño de la discoteca a la que solís ir, la de 10 euros, se entera de que tienes un trabajo nuevo en el que ganas más dinero. Así que decide poner la entrada a 200 euros. Ese sitio te encanta, pero si pagas 200 euros, aunque puedas hacerlo, pierdes mucho dinero. Y coño, has cambiado de trabajo para mejorar tu situación económica. Así que, pese a que te gusta mucho esa discoteca, comienzas a ir a la otra, a la de 20 euros. Hay más gente que le ha pasado como a ti, que debido a la subida de la entrada de la otra discoteca, ha comenzado a ir a esta. Como tienes más dinero, te permites el lujo de tomarte un par de copas en vez de un caliguarro, como hacías antes. Conforme pasa el tiempo, cada vez va más gente. Va a esta discoteca y deja de ir a la de 200 euros, porque les parece un precio abusivo. Y encima no ofrece nada más que cuando estaba a 10 euros que justifique esa subida. Así que la discoteca de 200 euros apenas tiene clientes y tampoco factura por las consumiciones, por lo que se está arruinando. Esto en economía se llama fuga de capitales, y es lo que está pasando con muchas empresas en España. Las empresas con poder adquisitivo, con bien de pasta, con capacidad de moverse, es lo que hacen, irse del país a otros donde les ofrezcan mejores condiciones, a otros países donde no les atraquen. Al pedirles tanto dinero a estas empresas, han decidido irse a la otra discoteca, así que su dinero ya no entra en nuestra discoteca y está enriqueciendo a otros países. Además, con unos impuestos tan elevados, ¿qué empresas extranjeras van a querer invertir en venir a España? Ninguna, porque no les sale rentable. Estamos espantando la inversión con estas medidas. Estamos espantando a las empresas que tienen capacidad de crear puestos de trabajo, de generar riqueza en nuestro país. Y en el caso de que las empresas decidan quedarse, ¿quién creéis que va a asumir esa subida de impuestos? El cliente y los trabajadores. Se encarece el producto, se contrata menos, peores salarios, etc.
por lo que la gente se continúa empobreciendo. La clase política echa la culpa a la empresa, cuando es culpa de ellos debido a las medidas que han impuesto. Las empresas pretenden hacer dinero, no son ONGs, así que estas medidas, lejos de crear igualdad, están consiguiendo hacer a la gente más pobre. Y esto hablando de empresas medianamente grandes. Si nos vamos a la mediana y pequeña empresa, se arruinan, y las que consiguen pasar el trago no tienen opción a la expansión y al crecimiento. La cuota de autónomos española es una de las más caras de Europa. Tenemos a los autónomos machacados, completamente. Y contratar a alguien sale muy caro. Porque sabéis cómo se mantiene el sistema público, ¿verdad? Es decir, que podamos disfrutar de una sanidad pública, una educación, una infraestructura, ayudas sociales como cobrar paro o la pensión, etc. Pues sí, todo esto es posible gracias al dinero privado, el dinero que generan los autónomos, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Son ellos y ellas quienes inyectan dinero al sistema público, y gracias a ellos podemos disfrutar de él. Por eso a las empresas y a los autónomos hay que tenerles como oro en paño, hay que ponerles facilidades y no trabas. Hay que invitar a que quieran invertir en España. No nos engañemos, los empleados públicos, como podemos ser los enfermeros, no estamos aportando dinero nuevo al sistema con nuestros impuestos. Solo estamos quitando, por lo que es un error garrafal intentar solucionar el desempleo creando empleo público. Lo vais a ver muy claro con el siguiente ejemplo. Mirad, tenemos por un lado a María, que es enfermera y cobra 2.000 euros al mes. Y tenemos a Elena, que trabaja en Carrefour y cobra 1.000 euros al mes. Y tenemos al Estado, que tiene 5.000 euros. Llega el día de cobrar y le paga a María sus 2.000 euros, con lo que el Estado se queda con 3.000 euros. María de esos 2.000 euros tiene que pagar de impuestos 500 euros, por ejemplo, con lo que se queda en netos con 1.500 euros y el Estado ahora tiene 3.500 euros. Ahora llega el día de cobrar de Elena, que cobra los 1.000 euros de la empresa privada Carrefour. Recordemos que el Estado tiene 3.500 euros y a Elena obviamente no le ha tenido que dar nada. De esos 1.000 euros, Elena tiene que pagar de impuestos 200 euros, con lo que ella neto se va a quedar con 800 euros y el Estado ahora tiene 3.700 euros. Es decir, el Estado ha ganado 200 euros. Obviamente esto es mucho más complejo, pero es para que se vea gráficamente cómo es el dinero privado quien verdaderamente garantiza que haya un sistema público. Si queremos tener un sistema sólido, fuerte, público, necesitamos un sistema privado sólido y fuerte que permita sostener este sistema público. Y eso actualmente no está pasando, sino más bien todo lo contrario. Se está ahogando a la empresa y al autónomo, y eso debilita el sistema económico privado, y por tanto el sistema público se va a la mierda. Con estas medidas van a conseguir que todos al final seamos pobres, se van a cargar la clase media y al sistema público. Siempre nos venden al empresario como ese ser despreciable, rico, egoísta, que da empleo precario, que gana dinero a costa de los demás, que va de impuestos, etc. Y en muchos casos esto no es así, porque a esa gente seguramente no le haya llegado el dinero por el maná un día que se levantó por la mañana. Igual esa persona tiene un bar y se pasa 17 horas al día metido los 7 días de la semana trabajando, creando empleo y luchando por la empresa. Para que venga alguien a decirle, no, tienes que pagar más, mucho más. Desde mi punto de vista no tiene lógica. Por otro lado, el tema de la evasión de impuestos, que siempre se dice, es que los ricos evaden impuestos. Bajo mi punto de vista, al subir los impuestos, yo creo que lejos de evitar que se evadan, se aumenta mucho más la evasión. En general, yo creo que la mayoría de gente, si tuviera que pagar pocos impuestos para estar en la legalidad, los pagaría y no se andaría con problemas. Pero cuando te están robando del fruto de tu esfuerzo y achicharrando a impuestos, ya te planteas el decir, vamos a ver cómo puedo aquí escaquear algo de pasta. Creo que llegados a este punto, lo mejor sería bajar impuestos y mejorar las condiciones de autónomos y empresas, ya que son ellos quienes tienen capacidad de generar dinero y puestos de trabajo. Y si bajamos los impuestos a todo el mundo, la gente tiene más capacidad económica y por tanto gasta más. Y si gasta más, se recauda más dinero a través del IVA. Si se bajan los impuestos, además se contrataría más, por lo que disminuiría el paro. Y ojo, no se habla de fomentar el consumismo, sino de aumentar el consumo, que es muy diferente. No se habla de que la gente se gaste lo que no tiene, sino que la gente disponga de dinero y pueda gastar sin arruinarse. Esto ya lo han hecho países como Irlanda o Estados Unidos, y han conseguido aumentar la recaudación bajando los impuestos. Y aquí solo hacemos que subirles. Siguiendo con el ejemplo de la discoteca. Ahora mucha gente está yendo a la discoteca de 20 euros y está consumiendo más, por lo que el dueño está ganando bastante dinero a través de la entrada y también de las consumiciones. Se da cuenta que con el volumen de gente necesitaría contratar 2 camareros más, pero como le sale muy caro decide contratar a uno solo.
Así que decide contratar a Damián, que estaba en paro y debía 2 meses de alquiler. Sigue llegando gente y gente, están trabajando a muerte y de repente se bajan los impuestos. La gente tiene más dinero, por lo que aún va más gente a la discoteca y consume más. Como ahora le sale más barato y encima está ganando más dinero, decide contratar a otra camarera, a Sofía, que necesita un coche para ir a la universidad, y a otra persona contrata también para que esté en la puerta a Javier, que también estaba en paro. Continúa pasando el tiempo, el negocio va bien, así que decide nombrar encargado a Damián y le sube el sueldo. Damián, que ya ha conseguido ponerse al día con el alquiler, está ahorrando para comprarse una moto. Sofía ya ha conseguido comprarse un coche para ir a la universidad y encima lo puede mantener. Javier ya no necesita que sus padres le ayuden económicamente. Y el dueño de la empresa lleva desde que abrió sin poder irse de vacaciones con su familia. Así que ahora que va bien, ha decidido irse de vacaciones a un hotel de Valencia. El dueño del hotel, Fernando, desde la bajada de impuestos, ha notado más afluencia de gente, por lo que también ha tenido que contratar más personal y ha podido mejorar la calidad del servicio, etc. Podríamos seguir eternamente. Como veis, esto es una cadena. Como digo, todo esto es mucho más complejo, pero creo que es un ejemplo bastante claro. Creo que las medidas que se están llevando a cabo van en dirección contraria hacia donde deberían de ir. Pero como digo, es una opinión personal. Hace no mucho leí una frase que decía algo así como que los políticos hacen lo que la gente quiere oír. Y mucha gente no tiene ni idea, porque poco a poco han creado un país de borregos. Y si hacen caso a esa gente, estamos abocados a la ruina. Por ello hay que involucrarse en estos temas, hay que formarnos y tener una visión crítica, no opinar por opinar, o por lo que cuenta la televisión, o los propios políticos, que muchas veces es demagogia pura y dura, diciendo a la gente lo que quiere oír para ganar votos, aunque todo esto vaya en contra del sentido común. A finales de este año, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española y en 2020 se está comentando que va a venir otra crisis gorda. Con estas medidas vamos directos al precipicio. Necesitamos potenciar la economía privada, bajar los impuestos y enriquecer a la población de esa manera. Así conseguiremos que las cosas vayan mejor. Ese es mi punto de vista. Medidas como las que se están tomando ya se han estado tomando antes y no han funcionado antes. Tampoco lo van a hacer ahora. Y si haces lo que todos hacen, consigues lo que todos consiguen. Creo que es el momento del cambio. Exigir mejorar los ratios, exigir más personal sanitario, mejorar las condiciones, la estabilidad, etc. Es muy necesario, pero es empezar la casa por el tejado. Lo que hay que exigir primero para que todo eso se pueda dar son buenas políticas económicas. Bueno, pues nada, espero que mi opinión os haya hecho reflexionar, me gustaría conocer vuestros pensamientos e ideas. Seguro que he dejado mil cosas fuera y he simplificado en exceso, pero el tiempo es limitado y no cabe todo aquí. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.